Dr. Schiller. Good morning. How are you? Hi, Hola, Tom. I'm good. I'm going to introduce myself. Hi, my name is Catalina. I'm a social communicator, part of the team, and today I'm going to help you, giving you some instructions before we begin. First things first, we were wondering if you could help us out by writing in the chat your phone numbers, so this way we can add you to a WhatsApp group. So in case you present any kind of trouble, technical difficulty during the transmission, we can help you through the group of WhatsApp, because if we use the chat right here from the Teams platform, that might show up in the transmission. So the idea is to avoid that. Thank you very much. The other thing, you have your background. Does my background look okay to you? Yes, it is perfect. It works perfectly. So thank you for that. I'm sorry, Patricia. I didn't understand you. You wanted me to put it in all my slides. I was like, oh my gosh, that'll change. No. On the team. Thank you. No, works good. Thank you. And I'm on my laptop in the office, so I had to move myself around to get some sun in my face, but it looks like you can see me okay and hear me okay. Yes, both things are perfect. Perfect. And I have some of my slides are in Spanish and some of them are in English. I wasn't able to get them all in Spanish but I'll speak in Spanish if that's okay. Yes, perfect. Thank you. Okay. Sorry, go ahead, Catalina. Thank you. So the idea, just in case, we're gonna put our cell phones like in silence, so that way if any messages pops up, we don't want the sound to come up there during your presentations. And as soon as we begin, Patricia is the one that's gonna start like presenting. So she's the one that's gonna have her camera open only, and then when she introduces you to start your presentation, then you can turn on your camera. And I believe that's it, or do we have something else to mention? I don't. No, I think that's it. I think we're good. Yeah. Thank you. Okay, gracias. Do you want me to test my presentation? You can try, yeah, to make sure everything works out. Okay, hang on. All right, do you guys see that okay? Yes, perfect. It's all right, good. All righty, well then that's easy enough. So then I will turn my camera off and wait for, I guess I'm first, right, Patricia? I hope so, because I got the background stuff and then Sean's second, right? Yeah. Okay. So you'll be added very soon to the group. So if you have anything, any question, we're gonna be there for you to help you out. I think we've done this once or twice before during COVID. Oh, okay, perfect. Then you know how's the drill. or maybe 10 or 15 times. Oh, wow. Yeah. Okay, yeah. So you have a lot of experience. A lot of experience, a lot of different platforms. That's great.
Holman, ¿tú estás en la sala ayudándonos para la entrada?
Muy buenos días para todos. El Instituto Nacional de Salud les da nuevamente la bienvenida a esta serie de webinars. Hoy con nuestro evento Candida auris, actualización sobre un patógeno emergente. Mi nombre es Patricia Escandón, yo soy la coordinadora del Grupo de Microbiología de la Dirección de Investigación en Salud Pública y nuevamente les acompañaré el día de hoy como su moderadora. Queremos primero que todo agradecer a todas las personas que se inscribieron a nuestro evento, como también a los que anticipadamente dejaron en la inscripción todas sus preguntas e inquietudes para los panelistas sobre el tema central de esta charla. También queremos extenderle la bienvenida a las personas que nos acompañan desde el exterior. Sabemos que tenemos personas desde Perú, Argentina, Brasil, así que bienvenidos a este evento. Voy a explicarles un poco cómo va a ser la dinámica de este webinar. Ustedes saben que ya podían previamente dejarnos sus inquietudes a través del formulario de inscripción. Algunas de estas ya van a estar contenidas dentro de las presentaciones de los ponentes. Igualmente pueden enviar sus preguntas a través del chat de nuestro canal de YouTube. Y al finalizar la presentación de cada uno de los expertos, vamos a tener un panel en el cual vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas enviadas con anterioridad y a las que ustedes nos vayan a dejar en el chat el día de hoy. Para iniciar, entonces, tengo el privilegio hoy de presentarles a dos excelentes expositores. Queremos iniciar nuestra primera conferencia con el doctor Tom Schiller. Él es el director del Grupo de Enfermedades Micóticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC. Tom ha sido un colaborador del instituto desde hace ya varios años y nuevamente tengo el privilegio de presentar su charla Candida auris, emergencia de un superhongo. Bienvenido, Tom, y muchas gracias por tu participación. Gracias, Patricia. Es un honor de estar con todos ustedes. No me di cuenta que tenemos varios países, pero qué bueno. Siempre me da mucho gusto de hablar en mi segundo idioma. No, tal vez no es mi segundo idioma, pero voy a intentar hoy de hablar en español, aunque algunas de mis slides están en inglés. Entonces, disculparme, pero sí intento de hacer toda esta charla en español. Bueno, dejarme poner mis slides aquí para que... Bueno, yo creo que todos estamos ya acostumbrados de operar ahora en el ambiente virtual, pero espero pronto que otra vez podemos empezar también a tener conferencias y charlas físicamente junto otra vez, porque eso también es muy importante para la salud pública, para ciencias y para nuestra lucha contra enfermedades. Bueno, Patricia me invitó para hablar un poquito de Candida auris y vamos a dividir eso en dos partes. Yo voy a hablar más de todo de la historia de Candida, un poquito de epidemiología, un poquito del cruce con COVID. Y después mi colega Sean Lockhart va a hablar más del laboratorio y identificación y métodos, etcétera. Entonces, espero que por algunas personas seguro que han escuchado de Candida auris, tal vez ustedes saben mucho de eso patógeno, entonces alguna de esas charlas va a ser una revista, pero espero que se entienda bien mi español. Bueno, lo primero es mi disclosure, es que estoy un fun guy, ¿cómo se dice en inglés? El hongo es un kingdom, ¿cómo se dice en inglés? De millones de especies. Aunque hasta ahora solo tal vez unas 100,000 están identificados y solo 200, 300 tal vez causen
enfermedad humano y realmente son menos de 100 que están causando la mayoría de las enfermedades causadas por hongos en nuestros pacientes. Un colega escribió ese artículo yo creo que hace como 3 años antes del COVID, diciendo que, mira, tenemos que dar cuenta de hongos. Y yo oí un persona hablando el otro día diciendo que en el pasado era el épico de las bacterias, ahora con COVID y influenza y todo es la época de los viruses, pero el futuro tal vez es el época de los hongos, y con millones de especies y con solo un 100, 200 causando infecciones, el potencial sí es muy grande. Y ya estamos visto hongos que están causando extinciones en especies mismo. Y esos son 2 ejemplos en la rana y en el murciélago, donde hay una enfermedad de hongo que está matando esos animales hasta el punto de, yo creo que hay unas 100 especies de rana que están, que no existen más, y con el murciélago de los largos oídos, orejas, ellos ya están en la lista de especies que están muy cerca de extinción. Entonces, ya sabemos que enfermedades causadas por hongos pueden causar mucho daño a especies sobre este planeta. Pero hoy vamos a hablar un poquito de candidemia y de Candida auris. Y es importante de saber que candidemia realmente es una enfermedad del enfermo. Y sabemos que la mortalidad más o menos es entre 30 a 50%. Y candidemia normalmente es una autoinfección. Entonces, tenemos la hongo dentro de nuestros intestinos, y entonces es una flora comencial. Pero cuando hay enfermedades o hay cirugías o otras cosas que causan pacientes de estar enfermo, el cándida mismo puede autoinfectar la persona y se pueda tener candidemia. Candidemia significa que están encontrando el cándida en la sangre. Normalmente, brotes hospitalarios de cándida de las especies que conocemos son muy poco frecuentes. Los factores de riesgo, como yo dijo, son factores comunes de nuestros pacientes hospitalarios, ¿no? Diabetes, inmunosupresión, hospitalización prolongada en el UCI, presencia de CBC, uso de antibióticos, alimentación parental, cirugía reciente, falla renal y hemodiálisis. Todos esos factores son importantes factores de riesgo. Hablando de un poquito de Candida en general, Candida albicans era antes la especie dominante, pero ahora no es así. Las otras especies están juntos, están normalmente más de 50% en nuestro país, en los Estados Unidos, pero también en muchos países del mundo. El albicans no es la especie predominante del caso de candidemia. Entonces, en el 2015, nosotros recibimos un email. Ahora no es una llamada, es más de todo emails. Todos comunicamos por emails ya, de un brote en Pakistán, donde ellos estaban pensando que el brote fue causado por el hongo Saccharomyces cerevisiae.
Saccharomyces cerevisiae es un hongo muy común para hacer cerveza, pan, pero normalmente no causa infecciones dentro de pacientes hospitalarios. Pero en este caso había 8 pacientes con este hongo en su sangre, o por lo menos Pakistán lo identificó. Entonces lo mandaron los cepas a nosotros, pero al final no era Saccharomyces, era Candida auris. Y eso fue realmente el primer tiempo que nosotros fuimos involucrados en Candida auris como causado de una infección invasores. Hemos leído de la descripción en el 2009 por un paciente que tenía una infección cándida en su oído, pero no hemos leído sobre infecciones invasores hasta que la gente en Pakistán nos comunicó. Y al mismo tiempo estuvimos hablando con colegas en Inglaterra y ellos nos dijeron que tenían un brote de esas especies Candida auris en su UCI, y hasta para quitar esta infección en sus pacientes tenían que cerrar el UCI. Para nosotros cerrar un cuarto intensivo para un hongo, eso fue algo impresionante. No hemos hecho eso nunca. Entonces, de ahí realmente pensamos que tuvimos que tomar el Candida auris como una infección emergente seria. Entonces, en el mismo año pusimos eso alerta para los Estados Unidos, y yo sé que PAHO y OMS también hicieron sus alertas, y también hicimos un estudio con unos colaboradores, yo creo que en Colombia también, en varios países, donde hicimos un análisis de 47 isolados de 4 regiones del mundo, donde estuvimos que Candida auris estaba causando infecciones invasoras. Y lo interesante era que en todas las regiones eran muy clonal las cepas, pero en las 4 regiones eran muy diferentes, porque lo que pensaremos antes es tal vez era una cepa que estaba trasladando el mundo por viaje, por avión, por lo que sea. Y entonces estuvimos un poquito sorprendida que en actual estamos hablando de la emergencia de 4 cepas bastante distinto de Candida auris, significado que tenían que estar en su área por años, y no era una emergencia de un solo cepa. Eso fue algo muy interesante para nosotros, y ahí vimos que en los Estados Unidos nosotros no tuvimos nuestro propio cepa, pero sí tuvimos cepas de los 4 lugares del mundo, y eso entonces sabemos que eso también fue por trasladar, por viajes, por lo que sea, y todavía hasta ahora no tenemos un propio cepa de Candida auris en los Estados Unidos. La otra cosa que dimos cuenta es que Candida auris es muy resistente. Esos son los porcentajes más o menos en los Estados Unidos de nuestros aislamientos. El buen noticia es que todavía el porcentaje de resistencia en la clase quinocandin es muy bajo, pero esos son los 3 clases de antihongos que tenemos para tratar
infecciones invasoras, ¿no? Solo 3. Entonces, si tú tienes solo 3 y hay casi 30 y casi un tercer, 32% son resistentes a 2, es un problema porque solo tienes entonces una opción. Y pronto empecemos a ver casos resistentes a los 3. Y una vez que tienes casos resistentes a los 3, tienes un pan, como se dice en inglés, pan resistant, y ahí definimos como un superbug, donde no hay un tratamiento. Eso también fue un estudio que hizo Sean con sus colegas de más de 800 aislamientos globalmente, y había áreas donde hay un poquito más resistencia a los quinocandins y otros un poquito menos a fluconazol, pero básicamente se puede ver ese patrón dentro de los aislamientos que estamos coleccionando en el mundo. Aquí es la situación y la historia que encontramos en los Estados Unidos, y lo ven que poco a poco durante los años vimos más transmisión y más casos, ¿no? Y así durante COVID también vimos un aumento que vamos a hablar dentro de poco de los casos de Candida auris en los Estados Unidos. En ese tiempo, en el 2019, incluimos en nuestro nuevo reporte de resistencia Candida auris como un patógeno donde tenemos que dar mucha atención con Acinetobacter, Clostridium, Enterobacter y Neisseria. Fue una cosa urgente donde tuvimos que tomar de cuenta que Candida auris es un patógeno importante de controlar lo antes posible. Y lo ven que más o menos estamos hablando ahora después de ¿cuántos años? 12 años después de descubrimiento en Japón, ya está en más de 40 y tal vez unos 50 países ya donde hay casos identificados. Y seguro que este mapa que nosotros paramos de poner más países, yo creo que el año pasado, porque había creciendo tan rápido que no pudimos determinar todos los países que lo tienen. Seguro que hay más. Una de las cosas que es más problemático es el desarrollo de casos resistentes de los 3 antihongos, ¿no? Y tuvimos ya en el 2016, 2018, casos que sí habían resistente a los 3, pero lo bueno es que todos esos casos se desarrollan su resistencia, esa resistencia en tratamiento con una quinacandina. Entonces, no había todavía en esa época transmisión de un paciente con un isolado pan resistente a un otro paciente. Pero, seguro, sabiendo que eso iba a pasar, tuvimos 2 brotes o 2 pequeños brotes donde sí los pacientes recibieron un aislamiento pan resistente del hospital mismo, y esos pacientes no eran tratados con quinacandina, y eso fue el primer mostración en nuestro país. En lo que tuvimos lo más miedo es si un aislamiento pan resistente pueda ocupar un lugar dentro de un hospital, se puede entonces empezar a crecer y transmitir entre pacientes. Y aquí es una mapa más o menos
mismo con los países, pero aquí se ven donde nosotros por lo menos hasta ahora sabemos donde hay esos tipos de aislamientos pan resistente en el mundo. Entonces, ¿por qué estamos preocupados por Candida auris? Bueno, ya hemos hablado de la alta resistencia, pero lo más importante es que los pacientes mismos pueden estar colonizarse y desarrollar infecciones invasivas de la colonización de la piel, no del intestino. ¿Y por qué Candida auris está colonizada en el piel? Y aunque sí es una autoinfección, como las otras especies de Candida, como es sobre el piel, se puede transmitir al hospital y a otros pacientes dentro del hospital, como las bacterias que sabemos comunes hacen ese tipo de transmisión. Entonces, para nosotros fue el primer hongo que uno tiene resistencia o puede desarrollar resistencia contra todos los 3 antihongos. El primer hongo que podría fácilmente transmitir entre pacientes y causar brotes. Y el primer hongo que podría estar sobre la piel de un paciente por mucho tiempo. Y les voy a mostrar unos diapositivos sobre eso. Bueno, entonces sabemos ahora, y mucho de este trabajo estaba actualmente hecho en Colombia con nuestros colegas en el INS y en los hospitales en Colombia, es que ahora sabemos que Candida auris se transmite principalmente por contacto. Y realmente ese contacto, como nosotros pensamos, es probablemente más contacto a una cosa, con una cama o otra cosa, donde había un paciente con Candida auris adentro y después viene otro paciente con Candida auris en este cuarto o en esta cama. No queremos que hay tanto transmisión directo a persona. Pensamos que mucho de transmisión que está pasando con Candida auris viene de Candida auris a una cosa y después a otro paciente. No todo, pero mucho de la evidencia se apunta en esa dirección. Pero lo ven que para tratar a prevenir tenemos que realmente volver a las prácticas básicas de prevención de infecciones que usamos todos los días para bacteria, pero ahora tenemos que pensarlo para este hongo. Entonces, lavado las manos, limpieza y desinfección, precauciones basadas en la transmisión y supervisión de equipos biomédicos, todas las cosas que están en el cuarto de pacientes. Entonces, como todos sabemos de prevención de infecciones, tenemos intervenciones horizontales, ¿no? Como lavado de manos, limpieza y intervenciones verticales, y eso normalmente son específicas del patógenos, precauciones de contacto, masaje y cuando podemos una manera de descolonización que para Candida auris no es fácil. ¿Cómo detectar el Candida auris? Otra vez hicimos muchos de esos estudios en los tiempos tempranos en Colombia y con otros países, pero pacientes sabemos que el tamasaje y detección se puede hacer fácilmente ahí bajo del brazo o en el lugar inguinal de los pacientes porque están colonizados sobre su piel y esos dos áreas probablemente son lo mejor para hacer un tamizaje. El ambiente también cuando estás haciendo alguna investigación se puede fácilmente hacer cultivo del ambiente
pero no nos recomendamos que se hace eso por rutina. Es más cuando se identifica un problema, entonces una muestreo ambiental puede ser muy útil. Normalmente, cuando estamos tratando a ver si hay una problema dentro de un hospital o otro lugar donde se cuida pacientes, se puede hacer una muestreo de prevalencia entre la población. Y con eso, muestreo de prevalencia se hacen lo cultiva por piel, o el PCR también es muy útil. Y entonces se podría identificar si Candida auris existe o si hay un riesgo y en qué manera está en el lugar o en el hospital. Bueno, cambiamos un poquito ahora a limpieza ambiental y eso es su idea de colonización. Sabemos, desafortunadamente, de Candida auris persiste en el medio ambiente y eso ya hemos visto por meses que se podría sobrevivir. Y también uno de los problemas que es desinfectarlo. Algunos desinfectantes comunes que usamos en nuestros hospitales diarios, como amonias cuaternarios, no funcionan. Realmente hacen más áreas contaminadas con Candida auris porque no matan toda la bacteria, virus, pero no matan el Candida auris. Entonces, es importante cuando se tiene un problema que hay que aumentar el tipo de desinfección que usa, de cloro, etcétera, porque si no, no lo van a matar en el ambiente el Candida auris. Y se ve que se han isolado por muchos lugares de los cuartos y se han isolado y tener brotes por tener Candida auris sobre equipos del hospital también. Y eso es una muestría ambiental hecho en Colombia que hicimos otra vez con INS y se nota que el concentración positivo es lo más cerca de la cama. Entonces realmente todo es alrededor del cama y después se va en el cuarto. Y eso es muy interesante cuando se ven el estudio que nosotros hicimos aquí en los Estados Unidos, que sobre el X se ve el cantidad de Cándida de cultivo y de PCR, del TACMAN es el PCR, y sobre el Y axis se ve el cantidad sobre la cama, sobre el parte de la cama que se llama en inglés el handrail, no sé cómo se dice eso, pero es básicamente el parte de cama en los dos lados. Y para mí lo muy interesante es que si el cantidad de Cándida sobre la piel del paciente suba, el cantidad también suba igual sobre la cama. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque el paciente está todo el tiempo cuando está en la cama sacando los células del piel y se van al cama y a los dos lados del cama, a los rails. Y entonces esos lugares están bastante contaminados y es muy relacionado en la cantidad mismo que el paciente tiene sobre su piel. Pacientes también, desafortunadamente, pueden ser colonizados por mucho tiempo. Ya hemos hablado principalmente de la piel. Muchos meses, ya hemos visto pacientes de muchos meses. Todavía no tenemos una buena estrategia para descolonizar. Y el resultado es que pacientes colonizados pueden transmitirlo sobre la cama, sobre otros pacientes y también pueden tener como resultado de eso infecciones invasivas.
Y aquí es un gráfico que muestra pacientes con colonización a largo plazo. Aquí se pueden ver que ya estamos hablando de más de 2 años o más de un año, ya casi más de 500 días y todavía algunos de esos pacientes están positivos. Entonces, es un problema de tener esos pacientes y de tratar a ver qué son estrategias para decolonizarlo para que no se van potencialmente a desarrollar una infección invasora. Nosotros en el CDC están siempre poniendo más guías cuando tenemos más información. Y básicamente hasta ahora estamos recomendando de continuar con las precauciones basadas en la transmisión durante todo la estancia hospitalaria. No se recomienda reevaluar la colonización por Candida auris todavía, aunque sí estamos teniendo ideas donde y cuándo se podría tal vez decolonizar. Entonces, en resumen de colonización, en algunos pacientes se puede estar colonizada por muchos años, meses, años. Sabemos que colonización es una pre-cualidad por transmisión a el ambiente y hasta el ambiente a otros pacientes. Lo lástima es que sabemos más o menos 5 a 10% de esos pacientes colonizados pueden tener y desarrollar una infección invasiva. Y una vez que está ahí, es muy difícil para sacar. Tiene que subir el nivel de desinfección o desinfectante a un tipo de 10% cloro o otra desinfectante semejante. Bueno, tenemos que hablar un poquito de COVID-19 porque ya estamos todavía en eso y es interesante el conexión entre COVID-19 y Candida auris. Hablando otra vez de candidemia, volvemos a revisar esos factores de riesgo, ¿no? que yo presenté en el primer parte de la charla. Todos esos factores de riesgo frecuentemente observados en pacientes con COVID-19 severo, ¿sí? Entonces, estamos cruzando con una población de pacientes que está también a riesgo para desarrollar candidemia desde antes de la pandemia. Y lo interesante, por lo menos en los Estados Unidos, lo que vimos es en el principio se bajó los casos de Candida auris. Y yo creo que más de todo es porque la gente estaba preocupada en los hospitales por COVID-19. Claro, eso fue importante. Pero una vez que se estabilizó los problemas en los hospitales y los sistemas empezaron a hacer cultivos e identificar pacientes con otras infecciones, se ve que los casos del screening, ¿no? De tu mensaje y los casos clínicos de las infecciones invasoras han subido en los últimos 2 años, bastante en los Estados Unidos. Aquí también había una publicación en Brasil del número de casos de candidemia en general, también aumentó durante la pandemia. Incluso los casos aumentaron en pacientes sin COVID-19 y no estoy seguro por qué eso. Tal vez otra vez hay Candida auris estaba en eso y tal vez involucrado en transmisión local.
La situación en Latinoamérica antes del COVID-19 era como unas 7 países que estaban por lo menos reportando más de un caso. Subimos que Venezuela fue lo más temprano, Colombia después nosotros, después Panamá, Canadá tenía unos casos, Chile, Costa Rica, unos casos. Pero interesante, durante el tiempo del COVID, había 4 países más que ya están reportando Candida auris y lo ven que todos han hecho reportajes sobre el potencial de ahora ver pacientes con COVID-19 y Candida auris. En Colombia, ustedes han tenido casos desde 2015, pero interesantemente en el 2020 identificaron 50 o 60 casos de Candida auris y un porcentaje de más o menos 6 estaban asociados con el COVID-19. Semejante en Panamá, identificaron más de 100 casos y 108 casos se asociaron con el COVID-19 grave. Y otra vez eso conexión, tal vez como parte del cuidado, tal vez como el alto riesgo en los dos grupos, bueno, en las dos enfermedades es muy semejante, pero sí había una gran asociación. México también reportaba casos de Candida auris asociados con COVID-19. Brasil reportó sus primeros casos de Candida auris durante el tiempo de COVID-19 y sabemos ahora que hay más casos en Brasil. Tuvimos siempre miedo del entrado de Candida auris en Brasil por el país y todo, pero ya sabemos que está ahí. Perú también, Guatemala también, y con todos esos países reportando, había una otra alerta epidemiológica del OPS sobre la conexión de COVID-19 y Candida. Y bueno, para terminar, tal vez están preguntando, ok, gracias para eso informe. Ahora sé que Candida auris es más como una bacteria hospitalaria que está transmitiendo entre pacientes, que está muy difícil de matar, que puede desarrollar resistencia a todos los antihongos que tenemos. Pero ¿de dónde viene? Y eso es interesante. Yo hice una entrevista y yo dijo a la persona me entrevistando, era no sé exactamente cómo se dice, pero era una criatura que venía de un laguno negro. Y eso fue más de decir que no sé de dónde eso viene. Pero después escribimos una papel tratando a poner unas teorías de dónde venía esta hongo. Y sabemos que aunque no hemos encontrado Candida auris en lugares del ambiente, bueno, ahora hay una publicación que le voy a mostrar donde encontraron, pero hasta ahí no hemos encontrado en ningún lugar. Sabemos que otras especies de Candida, como Himolonia y Tubusimolonia, están asociados con plantas, con uli, con insectos, con especies acuáticas, con el mar. Entonces pensamos que sí, tal vez Candida auris está o viene en alguna manera del ambiente. Y con todos los cambios que hemos visto del clima y todo en los últimos 20, 30 años, tal vez tiene algo que ver que los cambios crearon un ambiente muy favorable
a esa especie Candida auris y se podría competir de los otros especies en el ambiente y los factores juntos se podría entonces estar causando infecciones o infiltrando el sector humano. También dijimos que tal vez es una cosa que nosotros hicimos como usando Candida himaloniae en biotecnología, donde se usa esas especies de hongo que es muy cerca del Candida auris cuando están creciendo camarones artificialmente en unas lagunas. Entonces, tal vez esa competición que nosotros hicimos poniendo en otras especies causado especies de Candida auris de venir. También hemos visto en los últimos 20 años un crecimiento muy alto de los fungicidas usados en el mundo de agricultura, donde lo usaron los azoles como una fungicida importante, pero esos azoles son los mismos azoles que usamos a tratar nuestros pacientes, y como ustedes han visto, el porcentaje de resistencia de fluconazol de los azoles en Candida auris es más de 85 hasta 90%. Entonces, la presión en el ambiente mismo tal vez de esos fungicidas tal vez mató los otros hongos, pero se dejó Candida auris crecer. Hay un otro artículo de nuestros colegas que ellos pensaron que sí vino de la laguna, entró en pájaros, volvió a nuestras comunidades, a nuestros animales, a agriculturas, y de ahí entró en pacientes. Otra teoría, pero interesante como idea. Y al final, por primera vez, estaba isolado del ambiente, pero eso es una playa en el sur de India, donde también hay personas. Entonces, no sabemos que realmente es del ambiente o fue introducido de humanos mismos. Bueno, para concluir, está cerca de casa, como se dice. Se ven que está creciendo en los números de países donde se encuentra Candida auris en América Latina, y ese aumento de Candida auris durante la pandemia es un fenómeno global, tenemos que estar atentos. Ya está en los Estados Unidos, en otros países está más aumentó, y tenemos que otra vez hacer todo lo que podemos para tratar a disminuir y controlarlo. No se puede hablar de Candida auris sin antes hablar de Candida. Cómo estamos diagnosticando candidemia. Sean va a hablar de eso. Cómo estamos identificando las Candida. Candida auris rompa los paradigmas de la infección invasora por Candida, porque eso sí puede generar brotes intrahospitalarios. Retos en las actividades de control de infecciones son importantes. Lavado de manos, limpieza, desinfección adecuada. Candida auris en los tiempos de la pandemia de COVID-19, hospitales con mayor número de pacientes en riesgo, saturación de personal de salud, entrenar, auditar, retroalimentar, limitaciones que tuvimos en el PPI. En principio, yo creo que ahora no tanto, pero tenemos que planificar. Y todos los desinfectantes aprobados contra Candida auris son efectivos contra SARS, pero no
todos los desinfectantes aprobados contra SARS son efectivos contra Candida auris. Creo que uno de esos problemas en el aumentación de Candida auris dentro del COVID. Entonces, es muy importante determinar con con un brote, con una investigación donde se puede ver que con intervenciones sí se puede ganar, sí se puede bajar los números de pacientes. Importante que el impacto de actividades de control de infecciones tiene sentido en el guerra contra Candida auris. Aquí algunas recomendaciones sobre nuestros webs y gracias por el tiempo. Espero que no hablé demasiado. Gracias, Patricia. Tom, muchísimas gracias por tu excelente intervención, como siempre, por contextualizarnos un poco en la historia y la situación actual y la epidemiología de este importante patógeno a nivel mundial y en la región, que también es muy importante tener datos de la región. Te voy a hacer una serie de preguntas que nos han dejado a través del chat y del formulario. La primera de ellas nos preguntan bastante acerca del brote. ¿Cómo podemos definir un brote por Candida auris dentro de un hospital y cuál es el manejo adecuado que debemos darle? Sí, qué buena pregunta. Y siempre estamos pensando en eso. Básicamente, en mi mente, un brote es más de un caso. Porque una vez que tienes un caso, probablemente tienes más. Y lo malo es una vez que lo detectas en la sangre y tenemos varios hospitales que el primer caso es en la sangre, ¿no? Y eso probablemente significa que tienes muchos más pacientes en ese hospital mismo que están colonizados por piel. Entonces eso tiene que dar acción. Si ves solo un caso, pero invasor, un caso, vale la pena hacer un estudio de prevalencia rápido para ver en qué cantidad de pacientes colonizados tienes en ese lugar para que realmente puedas empezar el control de infecciones. Pero sí, para mí, un caso tenía que decir que tal vez hay más, pero definir un brote, más de un caso. Perfecto. Sí, de hecho, ya en algunos de nuestros hospitales ya es endémica y ya el brote lo han tenido que definir previamente. Hablando un poco del tema de la colonización, sabemos, pues obviamente Candida auris puede colonizar como colonizan otras cándidas, pero ¿qué pasa? Esto lo hace en el paciente inmunosuprimido en la UCI. ¿Qué pasa con los contactos con la familia de ese paciente? ¿También puede estar colonizada y llegar a desarrollar infección? Sí, qué buena pregunta. La verdad es que todos estamos aprendiendo de la colonización en la comunidad. Sabemos, bueno, hemos visto unos reportajes que sí puede ser una persona en la misma familia de un paciente que tiene que volver a casa, que está con enfermedad crónica, por ejemplo, puede tener colonización, pero realmente no sabemos el extent de eso y si es todo el mundo o no. Lo que le puedo decir es que por lo menos sabemos, como hemos hablado, que todos nosotros que no tienen un problema así de enfermedad crónica o otro problema de alto riesgo, no estamos de riesgo de tener una infección de Candida auris, ¿no? Tampoco candidemia en general. Pero sí, es algo de pensar si hay una transmisión comunitaria que está transmitiendo a pacientes de más riesgo y esos pacientes están entrando al hospital. ¿Qué cantidad, qué carga está en la comunidad que está contribuyendo a ese tipo de transmisión? Y la verdad es que no sabemos todavía. Tenemos que hacer esos estudios, Patricia. Espero que tú vas a hacerlo. Todavía queda mucho por aprender de este patógeno, todavía nos queda.
Te voy a hacer una última pregunta relacionada con el tema de la panresistencia, multiresistencia que nos hablaste. Nos presentaste datos de la región. ¿Sabemos sobre la situación de la multiresistencia tal vez en la región? Los primeros aislamientos venezolanos tenían una característica importante que era su resistencia a las equinocandinas. ¿Qué pasa con la resistencia en otros países de la región? Sí, tienen toda la razón que vimos, yo creo que la más alta resistencia de equinocandins en Sudamérica. Y nosotros tenemos mucho menos, pero como las cepas están trasladando un poco, podemos ver diferentes tipos de resistencia por cepa y tal vez eso fue algo interesante a Sudamérica de la cepa que se desarrolló allá, tenía un poquito más resistencia a quinocandins. Yo creo que lo importante es pensar en el pan resistencia, porque para mí, un país como tuyo, como mío, donde ya tenemos candidatos, ¿no? Ya está. Aunque sí queremos tratar a quitar todo, pero es una lucha así un poquito más largo plazo. Pero en el corto plazo es el resistencia pano, o no sé cómo se dice en español, el resistencia completo, donde realmente tenemos que tener miedo y tenemos que actuar rápido y tratar realmente a quitar esa resistencia de tener ¿cómo se dice? De estar así como endémica en un lugar. Eso, resistencia pano es lo que me da miedo más de todo. Claro, yo creo que candidatos también hay países todavía donde hay muy poco y podemos estar muy agresivos de tratar a quitarlo, pero en los países donde ya hay candidatos como el Acinetobacter y Staphylococcus, ¿no? Tenemos que pensar, ok, ¿qué es nuestra prioridad primero? Y esa resistencia. Entonces, sí, para mí hay que tener mucho cuidado y mucho acto agresivo contra los cepas muy resistentes. Perfecto. Como tú dices en tus conclusiones y en tu charla, estar alertas a este patógeno que está, digamos, al mismo nivel de bacterias multiresistentes que generan alertas y preocupaciones a nivel mundial. Como tú dices, volver a las prácticas básicas de control y desinfección, eso es lo más importante. Recordarles que el Instituto Nacional de Salud tiene pues su alerta epidemiológica que, como nos mostró Tom, la emitimos en el 2016, entonces sin más, darte nuevamente las gracias, Tom, por participar en este webinar. Excelente, ya nos dejaste tus correos, la página del CDC la pueden consultar con todos los documentos que necesiten ustedes para guiarse. Muchísimas gracias, Tom, por tu participación nuevamente, que tengas un muy feliz día. Gracias, Patricia. Gracias. Continuar este webinar presentándoles a nuestro siguiente expositor. Él también hace parte del grupo de micología del CDC. Es el doctor Sean Lockhart. Él es un constante asesor en temas de todo el tema de diagnóstico clínico, diagnóstico por laboratorio y experto en resistencia antifúngica. Les dejo con el doctor Lockhart, él nos va a dar la charla en inglés, así que todas las preguntas igual las pueden formular a través del chat. Muchas gracias. Thank you, Sean. Lo siento, hablar en inglés porque solo hablo Spanglish. I'm going to start with a little bit of background just to get you into what we're going to talk about. So Candida is an anamorph name for a large group of yeasts. There are hundreds of them, and
as Tom showed, they're found in the environment, on flowers and plants, in the ocean, in us and on us. And more species are added every year. They're very unrelated, and so being able to tell them apart is very important. We're used to this group that we see in the hospital the most: albicans, tropicalis, parapsilosis. And then we have this very unrelated group, Candida glabrata, which is actually more related to Saccharomyces or baker's yeast than it is to the other candidas. And then we have Candida auris up here with this group of fairly resistant organisms. Most of these can or are resistant to amphotericin B. It's a bad group of bugs, but until Candida auris, with the exception of Lusitania, we rarely saw these. We have to think about Candida a little different than we're used to now. Candida used to be thought of as gut bugs. They were thought of as mostly antifungal susceptible, and with the exception of maybe NICUs, they rarely caused outbreaks. But now we have to think about it differently. Candida auris is generally a skin bug. It's mostly antifungal resistant, and it very frequently causes outbreaks. So this changes the way we think about Candida. And as Tom mentioned, you know, we're used to Candida being very susceptible. Without even testing them, you just give your patient an azole, send them home on fluconazole, because the vast majority of isolates were going to be susceptible to fluconazole, independent of the species. Only about 1 in 1,000 of every Candida of any species are resistant to amphotericin B, but all of a sudden with Candida auris, we have the majority of isolates, or at least a third of the isolates are resistant to amphotericin B. And now we're starting to see echinocandin resistance as well. So it's very important that you perform susceptibility testing. And the other thing that complicates is there are 4 separate clades. And these clades at the genomic level look very similar, but at the biochemical level can be very different. And that makes detection a little bit harder than it might be. So starting in isolation in your laboratory, when we think about Candida, we're usually used to thinking about blood and other sterile body sites. In general, when we have Candida from a urine, a mucous membrane, the skin, or respiratory secretions, we're used to just ignoring those. They were never thought of as being important. And, you know, we really only thought of Candida in a blood or another sterile body site. Well, with Candida auris, again, we have to change our thinking, because a Candida auris from any of these sites can be a serious fungal pathogen. Now, it's not going to cause an infection on a skin, so isolating it from the skin doesn't necessarily mean that your patient has an infection. But what we know is that 5 to 10% of people who start out with Candida auris on their skin will then go on to eventually develop a Candida auris bloodstream infection. So identifying it on the skin, identifying these patients, putting them in proper infection control is very, very important. And so urine, mucous membranes, even respiratory secretions, it's very important that you identify Candida auris or rule it out. So now I'm going to talk a little bit about the media. Most laboratories have blood agar. That's what we use for bacteriology. It's really awful for Candida. You can isolate some species, things like Candida albicans grow fairly well on blood agar, but other things like Candida glabrata don't grow at all. Sabarode's dextrose agar is a very good agar to have in your laboratory. All Candida are going to grow, but as you see in the picture on the right, they all basically look the same. You get these just white colonies, and it's impossible to tell
one species from another. Many labs are starting to incorporate chrome agar, and we highly encourage that. Chrome agar, as I'll show you in a minute, allows you to distinguish between species. And now we have a special chrome agar that I'm going to talk about at the end of my talk, specifically for Candida auris, called chrome agar Candida Plus. And there are other selective Candida medias, not generally commercially available, but you can find papers that allow you to identify this species or that with a special media. So this is chrome agar Candida, and we encourage this use for everything, including primary blood specimens. 5 to 10% of all candidemias are multi-species candidemias. And this is a very rare case that you see here on the left. This patient, this was a candidemia, and this patient actually had Candida glabrata, Candida parapsilosis, and Candida albicans in their bloodstream all at the same time. Now, it's important to distinguish those because Candida albicans, you say, okay, fine, we start with fluconazole, no problem. But since they also have a Candida glabrata, you may not want to start with fluconazole. You may want to start with echinocandin. So being able to identify that there are more than one species in your blood agar or in your bloodstream infection is very important. And over here on the right, you can see going clockwise, this is albicans, tropicalis, glabrata, krusei, parapsilosis, and this is a funny bug called Lotoromyces elongosporus. So tissue is a good place to get Candida auris, and we want to be really careful with tissue. You don't want to just really throw it into some broth. What's best is to put it on a plate, and you actually want to punch a hole in the plate, not all the way through because it'll crack and dry, but just make a tiny hole with your tool and push that specimen into the agar. It keeps it moist, keeps it from drying out. If you want, you can take a little bit of sterile water or a little bit of sabouraud broth and put that on top to keep it moist. But you want to get your tissue into the agar, and you want to spread it out as much as possible. Mince it up and put it in several places. If you're doing something like urine, you really want to separate it as much as possible. It's very, very important to get these things isolated because especially in urine, you're liable to find more than one species of Candida. It's actually more common to have multiple species than it is to have one species. So getting these Candidas apart, being able to pick individual colonies is very important. You want to try to stay away from slants. You know, these are very good for transport. They're very good for things like histoplasma, where you're worried about infection control. But for Candidas, when you're trying to isolate individual colonies, it's not the best way to plate out your specimens. Incubation becomes very important for Candida auris for a number of reasons. Most people, when they're growing molds or growing yeasts, use a very neutral temperature, something like 30 degrees, and that's fine. Candida auris will grow well at 30 degrees. But because many of your specimens are going to be non-sterile sites, you want to be able to get rid of as much background as you can. And so elevating that temperature up to 35, 37 degrees is going to slow down the growth of many species of saprophytic yeast that you might find growing in a non-sterile body site. You can even use very high temperatures, which will really knock back the number of Candida species that grow, up to 38 or 40 degrees. Candida auris actually grows at 42 degrees in most cases, but I don't recommend that because most incubators fluctuate plus or minus 2 degrees. And if you start at 40, you're going to fluctuate up to 42, which is fine. If you start at 42, you're going to fluctuate up to 44, which will kill your Candida auris.
The majority of Candida will grow within 7 days. In our studies, we found that 99% of all of our Candida auris from swabs would grow within 5 days. So that became our incubation time in our laboratory. We use 5 days for those plates. So now I'm going to talk a little bit about identification. And what I'm going to do is talk about from beginning to end, the best method of identification down to the least effective methods of identification. But what I want to try to do is provide a series of ways to do it depending on what you have in your laboratory. So I go from the most resources down to the least resources. Now, DNA sequencing is the most accurate way to identify Candida auris. However, it's the least available. And I will say, even in the US, the majority of hospitals do not have DNA sequencing for yeasts. It's technically challenging. It's expensive if you don't perform it on site, but it does remain the gold standard. It is the most accurate. And in a reference laboratory or a public health laboratory that's receiving isolates from other places, that's what's recommended. Almost as good is MALDI-TOF. There are 2 different systems for MALDI-TOF, the Bruker Biotyper, the Vitek MS. This is matrix-assisted laser desorption, ionization, time of flight. And what it does, you put a sample on a plate, you hit it with high voltage and a laser, and it goes through this gradient of high voltage, and ions are separated by both size and charge. And the size to charge ratio gives you this graph, and by matching this graph to other graphs from other species, you can identify Candida auris or any other yeast that's in your database. MALDI-TOF is very accurate for all clades of Candida auris. It's very easy to perform. It only takes about 10 or 15 minutes to set up, and it's very inexpensive. You can identify isolates in it for about $1 each. However, the instrument itself is very expensive, upwards of $300,000, and it really does require yearly maintenance. So you have to be in a place where you can bring in someone to work on your machine on a regular basis. Most mycology laboratories aren't going to have their own MALDI-TOF, but what we're telling people is that more and more bacteriology laboratories are getting it. And the only difference between what they have and what you need is a database. So if you've got a bacteriology laboratory that's already got MALDI, the only expense that you then have is to buy that separate Candida database, and getting that Candida or fungal database is going to allow you at a low cost to piggyback with those bacteriologists. Let's face it, they're not going to use it all day. They should be sharing with you. And so if you have one somewhere in your building and have that opportunity, that's a very good way to do it. You know, piggyback with those bacteriologists who may already have it in your hospital or your laboratory. The next best thing is the Vitek 2. The Vitek 2 is actually fairly cheap. We were pricing them for Pakistan, and they could get it for about $25,000. Your ID is based on assimilation and fermentation patterns, similar to the API 20C, which I'll talk about in just a minute. The Vitek 2 is very good at most common species. It's mediocre with other things, but for albicans, tropicalis, parapsilosis, glabrata, krusei, lusitania, gearmundii, it's actually very good. And it will identify Candida auris, but not all clades. So this is a study we did with a laboratory in Canada using Vitek 2, Candida auris, and the 2 most closely related species, Duobus hemulonii and hemulonii. As long as you were in East Asian clade,
you were 100% correct. The South Asian clade, not so much. Now, lucky for us, that's a very rare clade. The South American clade, also 100% correct ID. Sorry, South Asian is the most abundant, 97%. East Asian, least abundant clade, and not really identified at all. Overall, 79% of correct identifications. Now, the nice thing about the Vitek 2 is if you identify Candida auris, it is 100% correct. So if it says it's Candida auris, you can be sure that it's Candida auris. What you have to worry about are false negatives. Some isolates of Candida auris will be identified as Candida duobus hemilonii. And so if you get a duobus hemilonii, you cannot be sure that it's auris. So you'll have to find some other way to retest those isolates. But at least for South America, that clade, 100% correct IDs. We also know so far that the South Asian clade has started to circulate in some parts of South America. But again, that one has very good identity. So Vitek 2 is very good for most common species. It's not really technically challenging. And if C. auris is identified, it is correct. It does require an initial purchase of the machine and continual purchase of the cassettes, which aren't necessarily always available. And it will give you some false negative results, but at least those are all one species that you can then go back and check on. Now, the least accurate method of identification is the API 20C AUX. Again, this is a biochemical test. It's very easy to perform. It's very inexpensive. And again, it's good for those common Candida species, but it doesn't identify Candida auris at all. So at least for Candida auris, this is not something you want to use unless you want to rule it out. So if you get an ID of albicans, tropicalis, glabrata, parapsilosis, you can say it's probably not auris. If you get something else, you can't be so sure. So now I'm going to talk about ways to identify it in your particular laboratory and possibilities for you. So you've got a yeast. Now what? So as I said, much of the time you're going to have mixed Candida species. And that's even with sterile body sites, but especially with non-sterile body sites. In each of these four pictures, you can see Candida auris with other things. So in this case, in A, the white colonies are Candida auris mixed with Candida tropicalis and albicans. In B, it is those tiny pink colonies that are Candida auris. In C, again, it's the white colonies. And D, that's what happens when you plate your primary specimen on Sabarod dextrose agar. You really have no idea what it is, except that it's a yeast. But even Candida auris itself can be tricky. Each one of these three plates is Candida auris, a pure colony on a plate. And you can see over on the left, you have a white colony, you have a purple colony, and you have a pink colony. All of these are Candida auris. So Candida auris can actually switch colors on a plate. Same thing over here on the right. We have white colonies that are Candida auris and purple colonies that are Candida auris. And then they can be just a bright pink. So you have to worry about white, cream, pink, red, or even purple colonies being Candida auris. Now, I mentioned earlier, there's a brand new media. This media is called Chrome Agar Candida Plus. It's brand new. It comes out of France, and it's actually very good at identifying Candida auris. What you end up is a turquoise colony, but one that has a halo around it in the agar.
So this is regular Chrome agar Candida, and boxed here in green, those are Candida auris specimens. And as you can see, there are other species in there that look exactly the same, a white or a pinkish or a creamish colony. On Chrome agar Candida Plus, it's this turquoise color with a turquoise halo. And you can see the most commonly misidentified species, the Candida hemulonii species complex, which includes hemulonii and duobus hemulonii. So say you got one of those off of your Vitek 2 and you're worried, could it be Candida auris? You can put it on Chrome agar Candida Plus and then look at the colony color. Now, there are a few, as you see in the bottom, Candida volturna and Candida pseudohemulonii that will look like Candida auris. So it's not 100% perfect. Luckily, volturna and pseudohemulonii are very, very rare. You're not likely to see them in your laboratory, but they are there. So even with Chrome agar Candida Plus, we recommend some other form of identification. So a two-step process, either going from Vitek to a Chrome agar, or a Chrome agar then on to a Vitek. So when you get a probable Candida auris, you need some other confirmation. Now, the best thing to do if you get one of these turquoise colonies that you believe is Candida auris, you go to MALDI-TOF. If MALDI-TOF is not available, maybe sequencing, or you submit it to a reference laboratory, or in your own laboratory, you can do RT-PCR or conventional PCR. Many laboratories are capable of doing conventional PCR. And working with some colleagues of ours in France, we published this paper on a very inexpensive way to confirm Candida auris. It's a regular standard PCR. And as you can see over here on the left, Candida auris has two bands, but the closely related species only have this one Candida specific band. So this is a way to go from Chrome agar Candida Plus and confirm molecularly that you have Candida auris. The same paper also has Candida probes for hemulonii and for duobus hemulonii. So if you want to rule those out, you can do that with this very inexpensive standard PCR as well. So as Tom told you, Candida auris is a colonizer, and you want to identify Candida auris on your colonized patients, because once it's in one person, it's going to be in many people. And for infection control purposes, you want to know who those people are. So as we talked about, Candida auris is not a gut bug, it's a skin bug. And these people can be colonized for months to indefinitely. We've had patients that have been colonized for the 5 years that we've been following them. As I said before, colonization poses a risk for invasive infections and also transmission to others. If you're colonized, you can contaminate your area, you can contaminate your clinician, and if you are colonized on your skin, in about 10% of the cases, you're going to go on to have a bloodstream infection. So colonization is asymptomatic. These patients don't have any rash or any outward sign of being colonized, but you can detect it. And what we recommend in the US and what we're commonly using now are skin swabs. We do a combination of axilla and groin, one single swab twice once in each axilla, once in each groin. That seems to work very well. There's starting to be good data that in a patient who's colonized, the nares are also highly colonized. It's a little less invasive for your patient. You stick the swab in their nose and it's not as sensitive, but it is fairly sensitive, especially when following a chronically colonized patient.
For using these swabs, CDC developed an enrichment broth. It's called SAB salt dulcitol broth, and it has chloramphenicol and gentamicin to knock back the bacterial skin flora. We incubate these swabs at 40 degrees because Candida auris, as I said, grows at a remarkably high temperature of 42 degrees C. It has 10% salt. Very few Candida species grow at 10% salt. Seawater is less than 4%. So imagine this is 2.5 times as salty as drinking seawater. The 10% salt inhibits most Candida species. The dulcitol inhibits Candida glabrata because it can neither assimilate nor ferment dulcitol. And that 40 degrees C inhibits most Candida species. So the combination of all three inhibits the growth of all but a few Candida species. And I'm specifically saying inhibit. It doesn't kill them. So this is a selective broth, but not a differential broth. You will have some growth through. You'll have some species that grow fairly well. You'll have some that, grew poorly, but are there. And then, of course, you'll have to take it and plate it. Here's an example of taking a broth, and we put it on a regular chrome agar plate. And you can see there was still a mixture of other species. But by taking single colonies and using Maltitoph in our laboratory, we were able to show that those white colonies were indeed Candida auris. You can also directly plate skin swabs to chrome agar. The sensitivity is a lot lower. Chrome agar tends to grow auris tends to grow all over these plates. And in general, you have a mix of many Candida species. So you might have to dilute it down a little bit because you'll find that it grows all over the plate. Again, you'll have to further identify suspect colonies. We do not recommend plating directly on Sabarod because if your auris is low abundance compared to other species, you're going to have to pick, many colonies to rule out Candida auris. So the broth can also be used in low resource settings as a preliminary screening tool. And we developed this for a laboratory in Pakistan. Their entire mycology laboratory was one bench. They had blood plates and they had Sabarod agar plates and a heat block. That was their entire mycology laboratory. And so we had to develop a very low cost way for them to screen. And what we decided to do was to go with chrome agar plates, regular chrome agar. This was before chrome agar Candida Plus came out. And anything that was white, pink, red, or purple, they would pick a colony and put it in the broth and stick it in their incubator or in their heating block. And this is just a comparison, 24 hours at 40 C, no shaking, just put right into the incubator. And on the left, you can see Candida auris. On the right, you can see Candida glabrata. And what you want to do is look at those lines in the back, and you can see that the one on the left is cloudy. And we were able to show that these are suspected Candida auris and should be sent to the reference laboratory for further identification. So even using this dulcitol broth, you can set up a very low cost laboratory for identification of auris in a very resource limited setting. And then the last most important thing is making sure you preserve your isolates, especially if you cannot confirm that you have auris. You want to be able to save them. You want to be able to send them on to a reference laboratory or to a reference hospital. It's actually really, really easy to save them. We don't recommend using plates. On a slant, they'll be good for multiple months,
but in regular sterile water, in just a nice little screw cap microfuge tube, you can literally save Candida on your bench for up to 10 years. Sterile water on a bench, 10 years. And it's a good way to ship it as well. And we would recommend, if you can't get definitive identification, you save it that way. But we also recommend saving them anyway, because, you know, someone may want them to do epidemiological studies. If you can't do susceptibility testing, someone may want to do it for that. So we recommend using this low-cost method and saving all of your isolates. Now I'm going to switch gears just a little bit and talk about antifungal susceptibility testing. And I'm going to do it the same way I did with identification. I'm going to discuss the various methods and what their pros and cons are, and how easy it is to do in each setting. So just a little bit of caveat. There are no CLSI approved breakpoints for Candida auris. Breakpoint development requires MIC distribution data, which we have, pharmacokinetic, pharmacodynamic data, which we have, but also outcome data for treated patients. And that's what we really don't have in order to set up breakpoints. However, CDC, based on three things, based on the distribution, PKPC, which we know in humans and in animals, and then outcome data in an animal model, allows us to set up these what we call preliminary breakpoints. But since no other breakpoints exist, these are the ones that seem to have been adopted throughout the world. So for fluconazole, the breakpoint is greater than or equal to 32 micrograms per mil. And we use fluconazole as a surrogate for the other azoles. If you're susceptible to fluconazole, more than likely you're susceptible to voriconazole and itraconazole as well. Same way, if you're resistant to fluconazole, you may be susceptible to vori or to itra, but you probably don't want to use an azole, because if they have one azole mechanism of resistance, they're likely to be able to develop more rather quickly. So we use flu as a surrogate. For echinocandins, the resistance breakpoint is greater than to equal to 4 micrograms per mil, and resistance to one echinocandin is considered resistance to all echinocandins. For amphotericin B, it's greater than or equal to 2 micrograms per mil. If you're using an E-test, that would be greater than or equal to 1.5, because you always round up to the next log 2 dilution. So thinking about what you want to do for susceptibility testing. Do you go with what CLSI has standardized? Do you go with what's commercially available? Making these decisions isn't always so easy. There are multiple methods, and they run the gamut. So the method that has the highest concordance, broth microdilution, which of course is the gold standard, also is one of the most expensive, and it's one of the hardest to perform and to interpret. On the other side, you have the Vitek 2. It's automated. It's not very expensive. It's very easy to use, but the concordance with the gold standard is not so high. And right there in the middle, we have auger diffusion, either gradient diffusion like an E-test, or disc diffusion. As I said, there are methods. If you want to do it from scratch and set it up in your laboratory, there are CLSI documents that outline exactly how to create plates and perform broth microdilution. There are also documents on how to create discs or buy purchase discs and perform disc diffusion. So now we're going to talk about choosing what's best for your lab. So disc diffusion, it's commercially available. You can buy discs and you can make your own discs. They have a very long shelf life at room temperature.
It's extremely easy to perform, and it's very inexpensive. However, there are no CLSI documented zone diameters for auris, and there's no direct correlation between zone diameters and MIC values. So you can't say, okay, this one is 23 millimeters zone diameter, that's an MIC of 4. It just doesn't work that way. There's no direct correlation. However, as we did with the breakpoints, we also set up interpretive criteria for disk diffusion. And we used the breakpoints that we set up. So looking over on the right-hand side for caspofungin, you can see in the upper left quadrant, those are susceptible isolates. In the lower right quadrant, we have resistant isolates. And in these two quadrants, we have isolates that don't fall within the designation. So this is your gray area. These are your major errors and very major errors. But you can see overall, there's very good concordance. It's about 97% concordance with this disk diameter that we set up. So we can identify both resistant and susceptible isolates. For amphotericin B, disk diffusion did not perform so well. You can see if an isolate is susceptible, if it has a diameter greater than 18, we have a very good chance that that's going to be a susceptible isolate. We see no very major errors over here. However, if an isolate is lower than 17 or lower than 18, it's in the resistant range, and we have horrible concordance. So we could not set up a breakpoint or a zone diameter for resistance. All we can tell you, if it's above 18, it's susceptible. If it's lower than 18, it could be either susceptible or resistant. So we have a zone diameter for susceptibility only. Fluconazole had 91% concordance, about 7% major errors, meaning 7% of the time we call a susceptible isolate resistant, but only 2% very major errors, meaning only 2% of the time we call a resistant isolate susceptible. So that was very good concordance. Next is broth microdilution. And in this case, I'm just going to talk about the yeast 1 because that's what's mostly available. It is commercially available. It contains Alamar Blue. This is an attempt to overcome the challenges of accurately visually reading. So what you do is you look for the first well that doesn't have this standard blue color. And going to these first purplish wells, you can identify what the MIC is. So it's great. It's a dry tray. It has a 2-year shelf life at room temperature. It has pretty good concordance with traditional broth microdilution. However, there are some difficulties with trailing growth and in some cases false resistance, and it can be very expensive. We found that outside the United States, it is not cheap to import these, but if you can get it and if you can afford it, it's a very good way to perform susceptibility testing. Gradient diffusion, otherwise known as e-tests, although that's a commercial name, and there are now at least 3 companies that make these gradient diffusion discs. It's commercially available. As I said, multiple manufacturers. It's very easy to set up. It's very inexpensive. It's superior to broth dilution for detecting amphotericin B resistance. And actually, we recommend it over broth dilution for amphotericin B resistance. And many labs are already performing e-tests with bacteria. The only thing wrong with gradient diffusion is that endpoint determination takes some practice, especially for the azoles. So it is subjective. You're supposed to read this at 80% growth inhibition.
looking over at the right, who can tell me what 80% growth inhibition is? So it is somewhat objective. Some people say 1, some people say 0.75. But in most cases, even 2 or 3 people reading it will read it within essential agreement, and meaning that they're within 1 or 2 dilutions of each other. It does require a lot of media, and that media is RPMI, which actually can be pretty hard to get a hold of right now. But the correlation with broth microdilution is good, but not completely perfect. So many labs will have the Vitek 2, and they'll be using that already for identification of Candida auris. And you think, hey, great, we've already got it. We'll use it for susceptibility testing as well. It is easy to use. There's no subjectivity to the interpretations. It's either resistant or susceptible. However, there are no interpretations for Candida auris, at least in that machine, because CLSI does not provide it. Therefore, the commercial company doesn't give you any interpretations. It does very well in recognizing Candida albicans trailing growth, but we don't tend to see that very often with Candida auris. Unfortunately, it is expensive. Those cassettes are not cheap. It's only approved for fluconazole, voriconazole, amphotericin B, and caspofungin. The correlation with broth microdilution is not always good, especially for resistant isolates. And what we found in a study that we did in with our colleagues in Colombia, many amphotericin B susceptible isolates were called resistant by the Vitek 2. So if you've already ruled out using fluconazole and you want to use, amphotericin B because that's the only thing available, Vitek 2 is not the way that you want to test your isolates. So all things considered, gradient diffusion is recommended for labs that are just starting susceptibility testing. It's the easiest one to set up in your laboratory. It's the easiest one to get access to. It's the easiest one to interpret, at least for Candida auris. And we have set up in English, and I believe now we also have a Spanish translation SOP for performing gradient diffusion with yeast on our CDC website. Gracias. ¿Preguntas? Sean, thank you very much for your talk. Very important, especially in our country where we have too many disparities in our lab capacities. It's very important to understand and know that we have available many techniques to do a precise identification. Before translating, I just want to some couple of questions regarding the, you mentioned the RT-PCR as an alternative for diagnosis. Do we have one directly from the sample, or is it only from the strain? There are both. There are, right now, there are 4 published RT-PCRs. So you can have 4 different machines and still get an RT-PCR directly from clinical specimens without having to get an isolate. Yes. Okay. And regarding antifungal susceptibility testing, do we have epidemiological cutoff values for auris, or just the breakpoints that CDC recommends? There are for the echinocandins only. We tried to set up, the CLSI looked to set up ECVs for amphotericin B and for azoles, but because there was so much resistance, so many resistant isolates, we could not get an ECV for susceptibility. Okay, thank you. And my last question on amphotericin B resistance. If we have resistance detected by broth dilution, should we confirm this resistance using a test? No. I don't think you need to.
more frequent would be having a resistant isolate, having a susceptible isolate test. More frequent would be an isolate that tests susceptible that is resistant than an isolate that tests resistant being susceptible. Okay, perfect. So if it says resistant, trust it. Okay, okay, thank you. Allow me to translate some things you mentioned on the presentation. Me voy a permitir traducir algunas cosas puntuales que me parecieron importantes acerca de esta excelente presentación, que como le decía al doctor Sean, es muy importante en nuestro contexto, teniendo en cuenta las diferencias en las capacidades diagnósticas que tenemos en los laboratorios del país. Quiero resumir un poco el tema del diagnóstico. Él nos mostraba que debemos partir, digamos, desde un gold estándar hacia lo menos confiable, digamos, para la identificación de Candida auris. Entonces tenemos que la primera metodología más confiable para hacer la identificación es la secuenciación. Obviamente sabemos que está muy poco disponible en nuestros laboratorios. Seguido está el MALDI-TOF, casi al mismo nivel de la secuenciación, lo podemos utilizar para hacer la identificación correcta de Candida auris. Está la metodología VITEC 2, que está disponible en gran número de laboratorios. Es perfectamente adecuada para la identificación de Candida auris, pero vimos que no identifica correctamente todos los clados. Afortunadamente el clado suramericano, donde están nuestros aislamientos colombianos, los identifica al 100%, entonces podemos seguir utilizando esta metodología, teniendo en cuenta que presenta unos falsos negativos con la Candida dubus emuloni, entonces en esos casos tendríamos que hacer la confirmación. La última metodología mucho menos confiable es el API 20CAUX, que pues todavía se utiliza en algunos laboratorios, y tenemos el Chromagar Plus, que si bien es cierto funciona muy bien, este debe combinarse con otras metodologías como las que les acabo de mencionar, el MALDI-TOF, la secuenciación o las PCRs tanto tiempo real como convencionales que tenemos disponibles en algunos laboratorios. En cuanto a la susceptibilidad antifúngica, mencionó Sean que no hay unos puntos de corte establecidos por CLCI, pero sí podemos utilizar los puntos de corte propuestos por el CDC para guiar el tratamiento en el paciente. Entonces, básicamente, digamos, los puntos que me parecieron importantes resaltar. Sean, thank you very much for your presentation again and for being with us in this webinar. Muchas gracias a todos entonces por acompañarnos nuevamente en este webinar. Les recordamos que pueden suscribirse al canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud, donde constantemente tenemos charlas de diferentes temas y esperamos que nos acompañen en un próximo webinar que vamos a realizar en el mes de mayo. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz resto de día.